Buenos días y bienvenidos. Es un gusto para nosotros nuevamente empezar nuestro tercer módulo, donde estamos aprendiendo temas muy importantes que les están ayudando para para posicionarse mejor como empresas, en cómo ser competitivos, cómo entender la exportación, el comercio digital, temas que les ayudan a dar información para saber qué preguntar cuando van a contratar a alguien o van a trabajar algo o si van a exportar. Y hoy yo estoy emocionadísima. Kenia y yo les vamos a dar, el tema de hoy es transportistas, agentes aduaneros, pero antes de empezar tenemos un invitado especial y estoy feliz de poder tenerlo aquí con nosotros. Christopher, bienvenido. Christopher, los participantes van a recibir tu información, pero me encantaría cuando ven Christopher Moreno de Estás. ¿Qué quiere decir Estás? Me encanta que estés con nosotros. Estás, Christopher trabaja con una empresa y nos va a hablar un poquito más de eso, donde es una empresa de UPS y tienen un conocimiento increíble de cómo funciona la cadena logística, los procesos, las regulaciones. Y Christopher, me encanta que estés con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, María Luisa. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien, gracias. Bienvenido. Y bienvenido para que hoy compartas tu sabiduría con estas empresas. Estamos hablando de pequeñas, medianas y grandes empresas para saber tema tan importante como el que nos vas a compartir. Te paso la palabra para que puedas compartir la pantalla y empecemos tu presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que nosotros también estamos muy emocionados por los temas que vamos a tocar. Efectivamente, ¿no? Como comentaba María Luisa, uno de los puntos que principalmente surgen, ¿no? Es ¿qué es Estás, no? En Estás somos una empresa, parte de UPS, somos miembros de UPS, dedicados específicamente a la parte del cumplimiento en materia de comercio exterior, tanto para la operación como para la administración de diversos temas como sistemas de control de inventarios, consultas, clasificación, que si quieren tocamos más adelante, pero que de una u otra forma también eso nos permite justo tener este acercamiento con ustedes en temas tan específicos y tan especializados para poder entender justo cuáles son esos puntos importantes, los puntos finos que debemos tocar en esa parte, ¿no? Entonces, agradezco nuevamente la oportunidad y con esto, si quieren, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir mi pantalla para ver la presentación. Me dicen, por favor, si ya pueden ver la información. Perfecto, gracias, Christopher. Ok, perfecto. Pues entonces, como podrán ver, este módulo estaremos hablando justo del transporte de carga, agencias aduanales o agencias aduaneras, y estos van a ser los temas que vamos a estar abordando, ¿no? Ok, bueno, en pantalla están mis datos de contacto. Por cualquier duda que lleguen a tener, con gusto los podemos asesorar. ¿Sale? La agenda que vamos a estar tocando el día de hoy es justo la importancia del transporte de carga y los agentes aduanales para todo lo que tú acabas de mencionar, efectivamente, pequeñas y medianas empresas, cuáles son esos puntos que vamos a abordar, cuáles son las funciones, el tipo de transporte de carga y de las agencias aduanales, cómo se debe escoger el transporte de carga de una manera eficiente para poder diferenciar, dependiendo de mi tipo de mercancía, cuáles son el medio de transporte que debo llegar, ¿no? Y las diferencias entre el transporte de carga y la agencia aduanal. Siempre hay mucha confusión porque a pesar de que son giros completamente distintos en la actualidad, hay empresas de transporte de carga que prestan servicios de compliance o hay empresas, agencias aduanales que prestan también este tipo de servicios, incluso de freight forwarder. Entonces, se llega a confundir mucho, pero sí es importante que ahorita que estamos tomando las bases, tengamos bien diferenciados cuáles son las funciones de cada uno de ellos y poderlas abordar. ¿Sale? Entonces, sin más por el momento, vamos a entrar en la materia y justo uno de los puntos que queremos hacer es diferenciar, ¿no? ¿Qué es una empresa de transporte de carga? Que realmente la vamos a definir como una persona moral que presta servicios de traslado de mercancías de un punto específico
de un país a otro punto específico localizado en otro país. Este traslado interregional es lo que se conoce como el transporte de carga internacional y es un servicio totalmente especializado. ¿Realmente qué nos va a permitir? Pues justo hacer el uso de un tercero, de todos los medios, de toda la infraestructura que tiene ese tercero para poder trasladar mis bienes. Poniendo un ejemplo, de México a Europa sin tener que usar algún tipo de medio propio o tener una inversión específica en ese punto, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar con todo el expertise que tienen las navieras, con todo el expertise que tienen en lo que refiere a todos los trámites, a todos los fondeos, a todo el punto de traslado de la mercancía, incluso las rutas comerciales, para poder accesar a esos puntos. Por otra parte, tenemos la figura de una agencia aduanal. La agencia aduanal, esa es una figura un poco más compleja, si no es que mucho más compleja, que está autorizada en términos de la ley aduanera y que es la persona encargada en México. Digo, existe esta figura en muchos otros países, pero en México específicamente es la persona autorizada para actuar en nombre del importador o exportador para poder realizar todas las formalidades aduaneras de despacho. ¿Con esto qué quiero decir? Que es la persona que puede hacer a mi nombre todos los trámites de importación o de exportación. Entonces, ellos me van a ayudar a hacer el pedimento, me van a apoyar con todo el tema de clasificación, con todo el tema del despacho aduanero ante la propia aduana, toda esa gestión, eso nos apoya la agencia aduanal, ¿no? Con toda su infraestructura en lo que respecta a gente, en lo que respecta a los movimientos dentro de la aduana. Hay una figura que es completamente distinta, que es el representante legal, en el cual una persona que está a cargo de la empresa puede hacer estos trámites. Sin embargo, cuando estamos empezando, cuando somos una empresa de un tamaño pequeño o mediano, nos conviene en todos los aspectos hacer contacto con una agencia aduanal. ¿Por qué? Porque ellos son personas especializadas que ya tienen esa experiencia y que nos va a ayudar a disminuir esa curva de aprendizaje, ¿no? O sea, porque si nosotros empezamos con un representante legal, no contamos con la infraestructura, no contamos con los sistemas, no contamos con esa interconexión con la aduana en materia informática, pues va a ser muy difícil, ¿no? Y la verdad es que también son gastos bastante fuertes y que además necesitamos tener una especialización bastante grande porque para ser representante legal o agente aduanal se tiene que presentar un examen ante la propia aduana para poder acreditar y entonces el Servicio de Administración Tributaria nos acredita como representante legal para efectos aduaneros o como un agente aduanal, ¿no? Y que es la persona que puede actuar por terceros y puede tener N número de clientes, ¿no? Entonces, esta es una parte importante. Ya diferenciamos cuáles son las funciones de una naviera o de una agencia de transporte de carga internacional y por el otro lado de una agencia aduanal, ¿no? Entonces, estamos hablando que son prestadores de servicios, que son dos eslabones muy importantes en la cadena de suministros y en toda esta parte del comercio exterior. Entonces, ya tenemos esa diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver cuál es la importancia de estos dos actores para empresas PYME, ¿no? Primero que se van a convertir en socios estratégicos de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque justo, como acabamos de comentar, ellos van a formar parte de este aseguramiento de la cadena de suministros y que son, digamos, que esenciales, una relación esencial en la materia de comercio internacional. ¿Por qué? Porque ellos van a estar en contacto con nuestra mercancía antes o después del despacho aduanero. Si lo vamos a importar, el transportista se va a llevar todos nuestros productos desde nuestra planta hasta nuestro punto o nuestro puerto de salida o viceversa, ¿no? Van a sacar todos los puertos de salida para la importación y los van a traer a nuestro puerto de destino. Entonces, es importante justo tener esta relación, esta comunicación, porque ellos van a tener contacto directo con los bienes que vamos a importar o exportar y que de una u otra forma también van a asegurar su seguridad, van a asegurar, perdón, perdón, y garantizar que los bienes van a ser trasladados con todas las precauciones, con todos los cuidados
y con todas las necesidades específicas que se requieren, porque si, por ejemplo, hablamos de productos farmacéuticos que requieren una refrigeración o algún tipo alimenticio que requiere alguna refrigeración, pues por supuesto que ya se cuenta con este tipo de transporte que va a llevar esta carga refrigerada con el control de temperatura necesario y que va a ser también parte de lo que nosotros debemos indicar cuando contratamos este tipo de servicios, ¿no? Y con el agente aduanal lo mismo, porque necesitamos informarle todo lo que tenemos nosotros en esta parte, todo lo que vamos a traer o todo lo que vamos a exportar, darle las fichas y especificaciones técnicas para poderle indicar qué es lo que estamos moviendo, ¿no? Si estamos moviendo mercancía de alto valor, el agente aduanal tiene que saber qué mercancía estamos moviendo y qué es lo que vamos a exportar para poder dar la clasificación arancelaria en su caso y realizar las formalidades que de acuerdo a la mercancía que estamos moviendo vamos a cumplir o tenemos que garantizar el cumplimiento de las regulaciones arancelarias o no arancelarias. Entonces, ese es un punto importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? Precisamente por eso hablamos de una sociedad estratégica en donde tenemos que ser totalmente transparente con ellos para que ellos hagan de la mejor forma el trabajo para el que les está contratando. Dos, nos va a representar un ahorro y vamos a aprovechar la estructura y vamos a tener una disminución en la inversión. ¿Por qué? Porque ya tenemos justo todos los medios a través de un tercero para poder realizar las actividades necesarias. En el caso del transportista, justo vamos a tener toda la infraestructura especializada en cuanto a medios de transporte, en cuanto a unidades, si tenemos que hablar de un terrestre, que ahorita vamos a ver toda esa parte, terrestres, aéreos, marítimos, ¿no? Todos los almacenes que ellos tienen, todas las plataformas, racks, eso vamos a tener nosotros un ahorro. ¿Por qué? Porque definitivamente ya vamos a aprovechar tanto sus medios de transporte como su personal. Entonces, si nosotros hiciéramos esto por cuenta propia, la verdad es que sería una labor imposible y que también sería un costo bastante elevado, ¿no? Por otra parte, en lo que respecta a la agente aduanal, vamos a aprovechar justo toda la interconexión que tienen con la autoridad, todo el conocimiento, todos los sistemas y también el personal que se tiene contratado específicamente para todos estos temas de despacho. ¿Por qué? Porque una cosa es, ok, llego, contrato al agente aduanal, el agente aduanal pone a disposición del importador exportador su personal tanto para la elaboración del pedimento, análisis de información, regulaciones no arancelarias, todo ese tema, y también personal que va a la propia aduana con los papeles y gestiona el despacho aduanero, ¿no? Que se están moviendo entre los almacenes para decir, oye, tengo esta guía, necesito liberar la mercancía. Eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que invertir en personal y no necesitamos capacitar a la gente, ¿no? El tema de especialización es totalmente importante, que vamos a aprovechar a estos dos actores que tienen toda la experiencia, manejan embarques de N número de cuentas, tanto en el movimiento de transporte como en el despacho aduanero de mercancías, y un agente aduanal puede hacer N número de giros, N número de sectores y puede traer en la mañana, a lo mejor puede importar bicicletas, en la tarde manzanas, ¿no? Y después puede importar textiles o incluso bienes ya de industrias mucho más complejas como es industria del sector automotriz, industria electrónica, toda esa parte o incluso farmacéuticos, donde tenemos esa especialización. Entonces, si yo el día de mañana estoy emprendiendo y digo, ¿sabes qué? Voy a exportar y me tocó participar en un evento justo con exportadores de Tasco, ¿no? Donde decían, ¿cuál es el acercamiento que debemos tener? ¿No? Es, ok, voy a tener estos collares o estas pulseras de plata que tienen incrustaciones de piedras preciosas. ¿Cuál es el tratamiento que se debe hacer? ¿No? Hay productos específicos que requieren permisos específicos o incluso declaraciones que se deben cumplir, ¿no? Entonces el agente aduanal se va a convertir en nuestro guía en el proceso de despacho, ¿no? Para todo lo demás y temas de cumplimiento, bueno, existimos otros actores como STAS que podemos apoyarlos en esa parte.
Y bueno, la diversificación de servicios, ¿no? Que es lo que también comentaba, muchos agentes aduanales y agencias navieras o forwarders, lo que hacen es que diversifican estos servicios donde te dicen, ok, sí, no te preocupes, yo te puedo proporcionar el servicio de transportación y te puedo proporcionar el servicio de cumplimiento, ¿no? E incluso algo como lo que hacemos en UPS, que es la parte de trabajar como un 4PL, en donde nosotros nos convertimos en su departamento de comercio exterior. Pero eso es justo lo que hacen este tipo de empresas, donde podemos diversificar los servicios con esta especialización que se tiene, ¿no? Eso es lo que, o la importancia de tener a estos aliados en la cadena de suministros. Luego, vamos a ver cuáles son las funciones de un transportista internacional, ¿no? Justo como comentaba, y es un punto que quiero dejar muy en claro, nos ayudan a garantizar la cadena de suministros. ¿En cuanto a qué? ¿No? O sea, porque si hablamos de la cadena de suministros y es, ok, ¿qué necesito para poder traer la mercancía, para poder garantizar mis ciclos de producción incluso? O incluso si nosotros estamos exportando cualquier tipo de material, ya sea un componente, un producto o un insumo, lo que vamos a hacer es que eso para nosotros es nuestro producto final, ¿no? Entonces, si lo vamos a exportar, estamos garantizando que alguien más continúe con su ciclo productivo y eso nos va a permitir todo esto, ¿no? Vamos a aprovechar justo la distribución, los agentes y las agencias navieras y conocen perfectamente todas las rutas comerciales que más nos van a funcionar dependiendo del punto de origen y punto de destino. No es lo mismo que yo diga, oye, ¿sabes qué? Voy a irme de México a Bogotá y necesito pues sacar la mercancía a lo mejor por Manzanillo. Me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no necesariamente. Tú estás localizado en Ciudad de México, tengo esta ruta que te puede funcionar mejor, ¿no? Eso nos va a ayudar muchísimo a poder entender cuáles son los puntos específicos que vamos a tomar en cuenta y cuáles son los tiempos. Ellos se van a convertir en nuestros asesores para poder definir las rutas comerciales que mejor nos convenga en cuanto a tiempos, en cuanto a costos y en cuanto a accesibilidad del lugar de destino o el lugar de origen, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver. Y la otra, que como les comentaba, se garantiza la integridad y la seguridad de las mercancías. Este es un punto esencial. ¿Por qué? Porque justo hablábamos de las condiciones de transportación y además de eso, los controles aduaneros que se deben seguir dependiendo de la mercancía, ¿no? Porque no es lo mismo que yo tenga un producto de difícil identificación donde digo, ¿sabes qué? Yo estoy exportando ácido bórico, pero para la autoridad va a ser un polvito blanco, ¿no? Entonces, al ser mercancía de difícil identificación, se tendrán que hacer ciertas muestras donde tienen que determinar, a ver, ok, está tu embarque, tomo una muestra para analizarla en laboratorio y determinar que efectivamente estamos hablando de un ácido bórico y no de una sustancia que está prohibida, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque con ellos vamos a tener justo todos estos controles y es parte de lo que tenemos con también el apoyo en específico en cuanto a controles aduaneros con la propia agencia aduanal, ¿no? Y luego, pues, Christopher, me perdonas, me encanta cómo estás presentando y sabes que algo que hablábamos con las empresas en el último módulo y que les estamos compartiendo es que me encanta que estás dando este ejemplo, es conozcan bien su producto, ¿no? Saber cómo es esa descripción y ese producto. Y Claudia nos está haciendo preguntas que llegaremos, Claudia, al final contestamos todas las preguntas, pero una de las preguntas que hacía Claudia es qué saber para hacer, qué preguntas hacer o cómo conocer. Y el producto, cómo lo describen, cómo está hecho, ¿no? Esas cosas que ustedes manejan, su producto es como, digamos, su bebé, su creación, entonces tienen que conocerlo muy bien, ¿verdad? Y eso ayuda mejor si están trabajando con cualquier empresa, cómo clasifican, cómo dan esa información, ¿verdad? totalmente. Y mira, uno de los puntos importantes es justo lo que comentaba, el volver los socios estratégicos, es, le tengo que decir qué es mi producto. O sea, justo lo acabas de Ujú. comentar y creo que mejores palabras no pudiste utilizar, porque es, en ese momento yo tengo que informarle, decir, oye, ¿sabes qué? Voy a exportar este maquillaje, ¿no? Voy a poner Ujú. un ejemplo.
pero ese maquillaje a lo mejor tiene ciertos componentes, ahora que están de moda, que tienen algún tipo de composición de oro. Dices, oye, a ver, ¿cuáles son las características de tu maquillaje para que el agente aduanal pueda determinar específicamente, en conjunto con tu información, la clasificación arancelaria? Que eso es uno de los puntos clave en el Sí. comercio exterior. La clasificación arancelaria va a estar determinada por diversos factores. Uno, las características y composición de tu producto. Y dos, Ujú. el uso que se le va a dar a tu producto. Entonces, con base en eso, cuando yo contacto a un agente aduanal es, oye, a ver, necesito que me prestes sus servicios. Ok, ¿qué es lo que me va a preguntar el agente aduanal? Y que va a pasar lo mismo con la agencia naviera. Y si quieren, ahorita tocamos el tema del agente aduanal. Pero con una agencia aduanera es, ¿qué características requiere tu producto? Hablaba yo de las cargas refrigeradas. Si yo estoy hablando que quiero exportar frutas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es, está en boga, ¿no? En México, el aguacate. Voy a mandar aguacate a los Estados Unidos. Ok, ¿bajo qué condiciones se tiene que llevar ese aguacate? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos en empaque, en embalaje? Tienen que ir en una carga, en un contenedor a cierta temperatura. ¿Cómo lo debemos manejar? ¿Cuáles son los tiempos de despacho? Toda esa parte, literal, va a preguntarle al agente aduanal, porque, y también el transportista, perdón, porque justo tenemos que ver cuáles son las condiciones en las que se tiene que transportar esa mercancía. E incluso cuando hablo de empaque y embalaje y las características del producto, es precisamente por eso, porque habrá bienes en los cuales podrás estivar 2 o 3 cajas, habrá bienes en los que puedes estivar hasta 5 o 6 cajas, si estamos hablando, por ejemplo, de chocolates, ¿no? Entonces, cada pallet, dependiendo del producto, tendrá unas características de volumen, tendrá características de peso, que eso es lo importante que tenemos que acercarnos en transportación y en cuanto a características técnicas también en la parte de la agencia aduanal. Me ¿Sale? encanta. Debo decirte que mencionaste dos de mis productos favoritos, aguacate y chocolate. Ahí ya estaría yo feliz, solamente con esos dos que lleguen bien aquí, porque nos hacen falta buenos aguacates y chocolate delicioso. Pero no, perdonas la interrupción, continúa. No, 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 muchísimas gracias. No creo que es un buen punto y creo que sirve para que quede mucho más clara esta presentación. Luego, entonces, esas son las funciones de un transportista internacional, ¿no? Saber qué es lo que tiene y qué es parte de lo que vamos a ver ya para tomar o cuáles son los elementos para tomar una buena decisión en cuanto al transporte que vamos a elegir. Luego tenemos, no cambia esto, ahí está. Tenemos cuáles son los tipos de transporte que nosotros podemos accesar, ¿no? Para el comercio internacional tenemos que hacer uso, pues prácticamente de todos y cada uno de ellos. En el terrestre vamos a tener dos modalidades, el transporte carretero y el transporte ferroviario. Eh, por otra parte, va a ser el marítimo, tenemos el aéreo y después tenemos el multimodal, que no es otra cosa más que una combinación de dos o más medios de transporte. ¿Cómo vamos a determinar esto? Pues va a depender muchísimo del punto de origen y destino que vamos a tener y también uno de los puntos importantes que entiendo es uno de los temas que se tienen que revisar, cuáles son las responsabilidades de cada uno de ustedes al momento de realizar una venta. Hablamos de algo en el argot aduanero es muy conocido que son los 5 terms, que son los términos de comercio internacional y que establecen las responsabilidades y riesgos tanto del importador como del exportador. Suponiendo que yo estoy vendiendo en un Incoterm Ex-Works, donde yo como exportador le digo a mi cliente, ¿sabes qué? Ven, toma la mercancía de mi almacén, yo te entrego aquí en mi almacén, en mi bodega, y tú te encargas de hacer todos los movimientos. Pues entonces yo no tengo ninguna responsabilidad porque yo estoy haciendo mi venta como si fuera una venta doméstica. Sé que los bienes se van a exportar, pero toda la responsabilidad de la exportación, transportación y demás ya recae en el propio cliente, ¿no? Que es quien va a exportar la mercancía. Pero si más allá yo me voy a un FOB donde digo, ok, yo soy responsable de entregarte la mercancía en el puerto de salida, yo estoy en Ciudad de México y vas a salir por Veracruz, pues entonces yo soy el encargado de transportar esa mercancía desde la Ciudad de México hasta Veracruz. ¿Qué me conviene más? Pues un transporte terrestre donde vamos a tener justo esas condiciones.
a menos que, bueno, sea un producto pues que tenga otras características donde tendremos que evaluar cierta transportación, ¿no? Pero por lo regular es esto, ¿no? Tener este aseguramiento de la cadena a través de estos medios y que dependerá mucho también de los puntos de salida. Si, por ejemplo, estamos hablando de bienes que son de alto valor y que requieren un cuidado especial, aun y cuando es un poco más caro, nos convendrá el transporte aéreo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos medicamentos, muestras, ahora con todo este tema de COVID que se estuvieron manejando muestras de sangre incluso para poder hacer las pruebas o los agentes para poder hacer las pruebas aquí en México. Lo que sirve es el aéreo, principalmente por los tiempos de traslado y por justo el cuidado que se tiene con las mercancías, ¿no? Entonces, estos son los tipos de transporte que ustedes pueden accesar y que una agencia naviera tiene cierta especialización para poder ofrecer estos servicios, ¿sale? Ahora bien, nos vamos con las funciones del agente aduanal. ¿Qué nos va a permitir? Bueno, va a permitir facilitar la interacción con todos los actores del comercio internacional, porque al hacer esto, justo al convertirlos en nuestros socios estratégicos, vamos a tener que garantizar que el agente aduanal tenga una comunicación con el almacén, con pues prácticamente con mi planta, que es con toda la parte operativa de mi empresa, con la naviera, porque necesitamos justo ciertos documentos, que el documento venga revalidado, que tenga ciertas características, que se haya liberado y haya cumplido todas las formalidades la naviera para efectos del despacho aduanero. Tiene que haber esta comunicación, que sea una comunicación totalmente transparente entre todos los actores para poder lograr la liberación de la mercancía, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar también? A optimizar el cumplimiento de las formalidades del despacho. Yo les comentaba, justo uno de los puntos específicos para un agente aduanal es que ya conocen cómo funciona la propia aduana. Entonces, eso nos va a ayudar a poder agilizar todos los trámites, hacerlos de una forma concreta y hacerlos bien, ¿no? O sea, porque si no, cualquier tema que tengamos, eso nos puede afectar operativamente en cuanto a tiempos y en cuanto a nuestros ciclos productivos. Las personas que se dedican a comercio exterior en la parte operativa saben que no hay una prioridad más alta que liberar la mercancía, porque si yo no libero la mercancía en tiempo, afecto en automático mis ciclos de producción. Entonces es importantísimo contar con gente especializada para poder liberar nuestra mercancía y en eso nos va a ayudar el agente aduanal. Y la otra, que es justo la revisión de las mercancías previo al despacho aduanero. Esto se conoce en el argot como un reconocimiento previo, donde llega la mercancía, está almacenada en los almacenes de UPS. Lo que hace el agente aduanal es que va y dice, oye, ¿sabes qué? Aquí está esta mercancía que me llegó de Claudia. Entonces, ¿qué necesito? Me está diciendo que son 20 cajas y cada caja tiene un peso de 100 kilos de tornillos, ¿no? Entonces, lo que se hace es que, ok, vamos, abrimos, inspeccionamos, verificamos que efectivamente se trata de tornillos y verificamos que efectivamente cada caja tiene un peso promedio de 100 kilos de tornillos, ¿no? Entonces, ¿esto con qué finalidad se hace? Con la finalidad de no recibir sorpresas, que digo, oye, ¿sabes qué? Traigo tornillos y a la hora de la hora, cuando yo presento mi documento a formalidad y me toca algún tipo de inspección por parte de la aduana, pues resulta que no son tornillos. Resulta que estoy trayendo barras de acero que en automático caen en otra fracción arancelaria y que me podrían representar algún tipo de riesgo en caso de no estar pagando los impuestos correspondientes y que pues obviamente cambiará mi clasificación arancelaria. Entonces, como lo han dicho previamente, tenemos aquí el producto es lo más importante y con base en el producto tendré una clasificación arancelaria con la que determinaré qué impuestos tengo que pagar, qué tasa de impuesto tengo que pagar y además cuáles son las regulaciones que tengo que cumplir en cuanto a permisos. ¿Sale? Entonces, su comunicación totalmente transparente con ambos agentes. Ahora bien, ¿cómo escoger, perdón, el transporte de carga eficiente? Estoy poniendo justo cuáles son las características de cada uno de ellos para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. En el transporte carretero, pues se agilizan los tiempos de entrega, tiene mayor accesibilidad a ciertos puntos de acuerdo a la logística.
de acuerdo también a las rutas de acceso, porque hay lugares que son un poco remotos y que no se cuenta con una accesibilidad. El transporte terrestre de carretero puede tener mayor acceso, ¿no? Hay un ahorro en embalaje en comparación con otros medios. ¿Por qué? Porque no se requiere tantos controles como en el caso de marítimo, aéreo o terrestre, que sí requieren emplayados o características específicas en cuanto a transportación. Y pues es mucho más económico, tomando en cuenta también que las rutas tampoco son rutas muy largas, ¿no? El transporte terrestre o ferroviario nos va a servir también en cortas distancias, pero también en un manejo de alto volumen. Aquí, cuando empezamos a manejar ya alto volumen, ya empezamos a buscar otros tipos de transporte. La desventaja que tiene es que es relativamente seguro. ¿Por qué? Porque no tiene la misma seguridad que un terrestre, que un marítimo o que un aéreo. Ustedes lo han escuchado incluso en noticias, incluso con conocidos, que ha habido ciertos robos en rutas ferroviarias, no solo en México, sino en otros países. Entonces, es relativamente seguro, es más económico, pero justo también tiene ese punto que nos pone una alerta o un foco rojo, pero que sí es muy eficiente en cuanto a volúmenes y transportes en cortas distancias. Luego tenemos el marítimo, que es ideal para grandes volúmenes y es el más económico tomando en cuenta el volumen. ¿Por qué? Porque justo como pueden ver en la ilustración, tenemos muchos contenedores, estos contenedores son de gran capacidad y nos va a permitir justo poder mandar un contenedor. A lo mejor hablamos de osos de peluche o estamos hablando de máquinas, ¿no? Donde realmente tengo un motor de una locomotora. Pues bueno, entonces yo ya tengo que evaluar hacia dónde lo voy a mandar. Si esto lo voy a mandar, yo reparo estos motores de locomotora y tengo una interacción con Estados Unidos y México, pues bueno, lo más fácil es que hagamos esta transportación ferroviaria. Pero si yo voy a trabajar estas reparaciones para el continente europeo o para el continente africano, entonces sí tengo que hacer un uso de transportes marítimos, que es un motor bastante voluminoso, bastante pesado, y nos va a permitir poder hacer ese uso, ¿no? Y ya finalmente, el ejemplo que les comentaba, el tema aéreo, es mucho más rápido y mucho más seguro en lo que respecta en cuanto a daños y en cuanto a robos. ¿Por qué? Porque mi mercancía requiere menor manejo, requiere menor manipulación. Entra a la aduana aérea, sube directo al avión y directo del avión se baja para la entrega y liberación de la mercancía. Entonces, eso nos va a permitir. ¿Cuál es la desventaja del aéreo? Que es un poco más costoso. Entonces, evidentemente, al elevar sus costos, pues no me conviene en cuanto a volúmenes altos, ¿no? Esto se utiliza para volúmenes pequeños y también dependiendo de las características y especialización y cuidados que requiera la mercancía. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Cuáles son las diferencias? Ya especificamos desde el inicio que estamos hablando de cosas completamente distintas. Pero ¿qué pasa? El transportista va a estar enfocado al traslado de mercancía, el agente aduanal va a estar enfocado a la liberación de mercancía de aduana, ¿no? Ahí ya establecimos una diferencia importante. Dos, la infraestructura del transportista va a estar totalmente enfocada a medios de transporte y comunicación que se tenga con las autoridades portuarias, ¿no? Cuando hablamos portuarias, hablamos de todos los puertos de entrada, ¿no? Puertos fronterizos, puertos marítimos o aeropuertos. Eso es la intercomunicación que tienen las agencias navieras o agencias de transporte. Y por otro lado, la agencia aduanal tiene una infraestructura tecnológica y en cuanto a personal, ¿no? O sea, es cuáles son los medios que debe tener una propia agencia aduanal para tener esta intercomunicación con la autoridad, para poder realizar los procesos de despacho, para tener el conocimiento de en qué momento me aplica un reconocimiento de mi mercancía, cuando no, cómo debo afrontarlo. Esa parte es lo que tiene la infraestructura, la agencia aduanal. El transportista tiene una especialización en logística, ya hablábamos de rutas, tiempos, y va a estar involucrado también la parte del costo. Y por otro lado, la agencia aduanal va a tener una especialización técnica aduanera, ¿no? Donde va a decir, ok, tu mercancía es A, ok, debes cumplir con todas estas regulaciones. Necesitas un permiso de importación, necesitas sacar muestras, necesitas cumplir con una norma incluso de etiquetado. Todo eso nos lo va a decir el agente aduanal dependiendo de la clasificación arancelaria de nuestra mercancía.
Y luego, bueno, el transportista tiene servicios conexos relacionados con la seguridad de la carga, como son seguros y demás, y los agentes aduanales tienen servicios relacionados al cumplimiento aduanero, ¿no? Entonces, esto es lo que diferencia a estos dos agentes. Como lo comentaba, justo nosotros podemos apoyarlos en todos estos servicios ya en materia de cumplimiento, que efectivamente tendrán un peso importante en la asesoría que ustedes requieran para poder exportar. Porque dices, oye, tienes un producto, hablábamos, por ejemplo, del chocolate, ¿no? ¿Qué necesito saber del chocolate para poderlo exportar? No, ok, dame tu mercancía o simplemente voy a importar porque voy a producir chocolate y voy a exportar chocolate, pero ¿qué requiero importar? Ah, pues requieres importar, dame tus componentes. Si me dices que necesitas azúcar, que necesitas algún sirope específico, bueno, no, con eso nosotros hacemos el servicio de clasificación, te podemos decir qué permisos requieres y demás, y podemos ya incluso a lo mejor orientar a ustedes como empresas en cuáles son los mejores esquemas o incluso los programas que tenga el gobierno para poder eficientar toda la parte de comercio exterior, tanto en certificaciones como en programas de fomento a la exportación. ¿Sale? Entonces, esos son los servicios que nosotros podemos tener y si están de acuerdo, podemos pasar incluso a las preguntas y respuestas. Claro que sí. Christopher, oye, muchas gracias. Que me encanta lo que has presentado y muy una presentación donde estás dando cada paso, ¿no? Yo creo que antes de que pasemos a las preguntas, algo para recordarle a nuestros participantes es el objetivo de la presentación de hoy es darles un marco de información para que ustedes no se tienen que volver expertos, tranquilos, no haya pánico en ese sentido, pero que tengan el marco de cuáles son las preguntas y cómo poder tomar las decisiones. Y creo que, Christopher, me encanta lo que presentaste y cómo lo fuiste a hacer. Voy a empezar con una pregunta que hizo Claudia. Ella estaba preguntando eh, cómo identificar el costo y no, obviamente no hablamos de precios aquí porque obviamente cada producto es diferente y cada situación es diferente, pero cómo ella preguntaba cómo es de saber qué costo tiene que contar el servicio de agencia aduanera, si es por contenedor o por servicio de importación. Y Claudia, a ver, estoy leyendo ahí lo que pusiste y si hay unos puntos básicos para saber que la agencia aduanera o que no la están engañando con los precios. Eso es algo que yo creo que lo escuchamos mucho a veces en las pymes, ¿no? Porque no saben, ¿no? ¿Cuál es el ritmo, cuál es el nivel de costos, ¿no? O cuál es la gama de costos que deberían encontrar. Y Gabriel, voy a leértelas todas estas, Cristóbal, porque creo que vamos contestando un poco de las tres, pero hagamos grupos de tres. La tercera pregunta es si existe algún tipo de certificación de transportista de comercio internacional para saber con quién están tratando de que es alguien confiable. Entonces yo creo que Sí. ahí hay un poco de relacionados. Te paso la palabra y yo te complemento si, en la respuesta. Sí, muchísimas gracias, María Luisa. Mira, de hecho, sí, efectivamente, en las preguntas que hacía Claudia, eh, ¿qué es lo más importante que tengas en cuenta cuando vas a hacer una negociación en cuanto a medios de transporte? Primero, efectivamente, proporcionar toda la información y características de tu mercancía, porque con base en eso es que se va a hacer la cotización. Hay distintos tipos de negociación que se pueden hacer. Pueden hacerse por volumen, en el cual tú generas un contrato con una agencia naviera, en el cual te comprometes a tener un volumen periódico. A lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? En un mes te voy a estar moviendo 20 contenedores o 3 contenedores, no sé si estamos empezando y que ya estamos hablando de una muy buena cantidad, en el cual se establecen todos los parámetros de qué volumen vas a mover. Pero hay otros donde dices, oye, ¿sabes qué? Estoy empezando, no tengo certeza de cuánto o cuál es el volumen que voy a vender y tengo embarques conforme va saliendo mi venta. Existen también ese tipo de negociaciones donde se hace por embarque, donde dices, oye, voy a tener una carga donde voy a mover un pallet que contiene 20 cajas de osos de peluche que no son tan pesados, pero sí son voluminosos, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes es tener esa relación peso-volumen,
porque va a servir para poder definir las condiciones de negociación y con eso lo que hacen las navieras y todos los agentes de carga es que te entregan un tarifario. Se tienen tarifas específicas dependiendo del tipo de mercancía, dependiendo del volumen, dependiendo de pesos. Y con base en eso, con base en ese tarifario que te entregan, incluso cuando tú haces la cotización, con base en eso vas a ir tú misma, Mm. vas a ir midiendo qué tan correctas son las tarifas que estás aplicando, si estás cumpliendo con los volúmenes y si ellos están respetando lo pactado en el acuerdo. Ujú. Eh, Christopher, ¿puedo complementar algo ahí si me permites? sí, Con claro. Claudia. Claudia, algo que necesitan ustedes como empresas también estar al tanto es que hoy en día estamos a capacidad o no hay tanta capacidad para tanto a nivel, bueno, aéreo ya está mejor en el punto crítico de la pandemia, perdimos casi 40% de capacidad aérea a nivel mundial. Y cuando digo perdimos es todo el mundo, todo el sistema de transporte de cadena logística. Y hoy en día estamos ya casi al 80%, volvimos a capacidad normal en la parte aérea y en el océano, en la parte naviera, ahorita se están viendo, hay poca capacidad o espacio y los precios están subiendo o bajando. Porque el comercio electrónico ha aumentado tanto y hay tanto volumen, hay que planear con tiempo. Entonces, si ustedes están pensando en exportar para la etapa de Navidad, ya saben que, bueno, espero que ya estén trabajando en eso, porque los espacios están limitados. Entonces, tengan eso en cuenta, lo que menciona Christopher, los precios están fluctuando hartísimo en la parte naviera, en la parte del océano. Entonces, planeen con tiempo y tengan en cuenta esa situación que se está viviendo ahora por la pandemia. Sí, no, y totalmente, digo, qué bueno que lo comentas porque efectivamente se tienen Mm, que planear tiempo, se tiene que planear saturación de la aduana y se tiene que planear también los planes de contingencia que se tienen en las propias aduanas, ¿no? Uno de sí. los puntos sí que desafortunadamente esta pandemia nos ha afectado mucho es en cuanto al cierre de actividades. Entonces, también la actividad aduanera se ha visto entorpecida justo por este tema y ha habido necesidad también de hacer ciertas actualizaciones y ciertas adecuaciones a la infraestructura aduanera, ¿no? Entonces, sí deben tomar en cuenta esos puntos y temas de estacionalidad, completamente de acuerdo contigo. Incluso yo les puedo compartir la experiencia, tenemos clientes que enajenan productos de temporada, estamos hablando de moda, ¿no? Para jovencitas, hablamos de ropa, hablamos de tenis, y que incluso para todo el tiempo de regreso a clases, que es en agosto, se tiene que empezar a importar desde inicios de año, ¿no? Justo para decir, oye, tengo que garantizar que todos estos tenis tienen que estar listos para agosto y más tardar en marzo o abril, liberar con toda esa importación de lo que yo voy a vender en agosto. Entonces, esa parte de estacionalidad tiene mucho que ver y efectivamente, si vas a exportar productos a lo mejor que son necesarios para fin de año, entonces es empezar desde ya, ¿no? Ujú. Sí, ya. Y bueno, y yo creo que ahí le contestaste a Claudia. Aquí, Gabriel, también combinado un poco con lo que Claudia decía de qué puntos tomar en cuenta cuando se van a contratar a un agente aduanal. Y Gabriel menciona aquí cómo sabemos si un transportista o un agente aduanero nos está tratando con lealtad, son tan especializados que es difícil saber si no se están aprovechando de ti. Yo creo, antes de pasarle la palabra a Christopher en eso, tienen que tomar algo en cuenta todos ustedes. Y vamos a hablar un poquito de esto, voy a mencionar un poco en lo que queda el resto de la presentación, pero conozcan, como uno, conozcan bien su producto y dos, conozcan bien sus clientes, hacia dónde van, ¿no? Y con base en esas informaciones, ustedes también pueden empezar a desarrollar cuáles esas características que necesitan, si utilizan ya sea un transportista, un freight forwarder o un agente aduanero, saben que tienen que ser alguien que conoce el mercado de donde van, que tiene buenas referencias, busquen siempre referencias, por favor, eso es muy importante, y que conozcan
porque como ustedes ya van a tener ahorita esta información que les estamos dando y les vamos a mandar los materiales, ya pueden hacer más preguntas que les da a ustedes un buen instinto de que si saben o no saben de lo que están hablando y que se sientan ustedes cómodos de que les están dando la atención necesaria para su producto. No sé, Christopher, si eso ayuda como introducción a tu respuesta de esas dos preguntas. Totalmente, no, totalmente. Y uno de los puntos importantes es justo, efectivamente, tener esa certeza, tener referencias es muy importante en lo que respecta a este medio, pero también es justo tener perfectamente todo documentado. Al momento que ustedes hagan una contratación de un servicio, tengan documentadas tarifas, tengan documentados tiempos, tengan documentadas condiciones de las cajas que están contratando, las condiciones del contenedor. Y otro de los puntos que mencionaban, si había un tipo de registro en cuanto a transportistas, efectivamente hay certificaciones específicas que se dan a los transportistas y registros que deben cumplir, ¿no? Entonces, muchos de los transportistas que vamos a contratar, hay un número que es el CAT, ¿no? Que es efectivamente para transportistas, que está plasmado incluso en los documentos que ustedes están contratando y que pueden tener también control, ¿no? Que es este CAT, es justo un registro que acredita ante las autoridades mexicanas que podemos hacer o tener nosotros en vista para poder tener justo esta parte o esta confianza de que estamos tratando con personas realmente, pues, Sí, legales, ¿no? Y legales, que... ujú. exactamente. Y ¿Sale? también, y los agentes aduaneros, como lo mencionaste en la presentación, están regulados por el gobierno, tienen su licencia, todo esto, ustedes pueden pedir esta información en ese sentido. Sí es cierto, creo que lo preguntaba, perdón que ya quité el nombre aquí, pero lo preguntaba Gabriel, hay agentes aduaneros que se especializan en tipo de productos o destino o lo que Totalmente. sea. Todo eso ustedes lo tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, Christopher nos hablaba el delicioso ejemplo de chocolate y aguacate, estoy hablando, pero es eso de tener que haya una cadena logística fría, eso también lo tiene que mantener, saber bien cómo lo maneja el agente aduanero. Entonces, ahí eso es algo por ejemplo, si te tienen preguntas, no estoy haciendo comercial, pero eso es algo que a mí nos da gusto decir que podemos cubrir todo este tipo de gama de opciones y si no, les decimos, esto es mejor que lo utilicen con X, Y, Z que ir en esta parte. Finalmente, la otra pregunta que tenemos, Christopher, es ¿qué servicios ofrecen en relación a CityPad y OEA? Julio, no sé si entiendo tu pregunta correcto en cuanto a que, y eso se lo paso a Christopher, si estás Sí, preguntando si ayudamos a que ustedes consigan CTPAD o el operador económicamente activo o si nosotros tenemos como empresa la clasificación, no sé si nos puedes escribir esa aclaración, de hecho, pero sí, si entiendo bien sí, la pregunta de Gustavo, es justo nosotros como estás, tenemos de esta parte Julio. de servicios, que es el CityPad y OEA, son justo certificaciones que nos ayudan a garantizar la cadena de suministros, que es prácticamente una revisión a detalle de cada punto en lo que respecta a seguridad de la mercancía, controles que se tienen incluso en las propias plantas para poder asegurar que efectivamente a raíz de los atentados de Nueva York del 2001, se Ujú, vinieron este tipo de certificaciones a nivel global, ¿no? Que es Operador Económico Autorizado y el CityPad en Estados Unidos. ujú, ¿Cuál es el servicio que nosotros prestamos? Justo la obtención de esta certificación. Nosotros trabajamos con auditorías, con mantenimiento, incluso con la propia obtención del programa. Si ustedes están interesados, con mucho gusto los podemos apoyar, pero nosotros vamos de la mano con ustedes, en donde llegamos, auditamos todos los procesos que ustedes tengan documentados para cubrir el perfil, todos los 11 pasos, todos los pasos que incluyen estos 11 pasos, y nosotros podemos hacer esa revisión
y decirte, oye, ¿sabes qué? Necesitamos hacer modificaciones en cuanto a tu planta, en cuanto a los controles que tienes en entrada, en cuanto a controles informáticos, en cuanto a circuitos cerrados de televisión, toda esa parte nosotros lo podemos hacer y también nosotros te podemos ofrecer la obtención de la certificación de decir, ok, ya tenemos todo documentado, vamos, entonces te entregamos absolutamente todo ya listo, todos los documentos para que ya lo único que tú hagas es aplicar ante el SAT y nosotros te acompañamos en este proceso de seguimiento, ¿no? Entonces, Mm. y lo mismo en el CityPat, ¿no? Sí, exactamente. Y Christopher, en mi vida anterior, yo trabajé con aduanas de Estados Unidos y para mí les comparto que estos programas, aunque se vea el proceso oneroso al principio y complejo, muy importantes para ayudar en ese movimiento de una cadena segura, ¿no? Una cadena logística segura, especialmente si el principal mercado de exportación es Estados Unidos, es muy importante la certificación de CityPat para poder entrar, o si ustedes son proveedores de otra empresa que tiene CityPat, les ayuda a mantener toda esa cadena logística y les abre más oportunidades. Nosotros tenemos la certificación de CityPat y como UPS en cuanto al transporte, ¿no? Lo que estamos llevando hacia Estados Unidos. Entonces, definitivamente, este programa lo que se llama el programa del exportador confiable o de un importador confiable es muy importante porque lo que hace es reducir lo que las aduanas, el gobierno considera el mayor riesgo, quieren reducir el riesgo con base a la información y tener la confianza que es en esa parte de que ustedes tienen un proceso establecido. Entonces vale la pena considerarlo y bajar y tener este proceso. Bueno, Christopher, mira, aquí podríamos seguir otra hora. Yo creo que si seguimos con la conversación. Vamos a parar aquí. Nosotros nos están pidiendo tus contactos. Isela, si les mandan su correo electrónico o ponen su contacto ahí, Isela les va a mandar la información de Christopher y les vamos a mandar la presentación, ¿verdad, Christopher? Esa la vamos a compartir Es correcto. con los participantes. Ahí también está la información de Christopher y la reciben. Y antes de irnos, Christopher, siempre le pido a nuestros presentadores invitados, ya me estás viendo qué me va a preguntar, ¿no? ¿Cuáles Así. son el consejo o sabiduría, si les quieres dejar a estas empresas en estos momentos para los procesos de exportación y que tomen en cuenta? Obviamente les hablaste de transportistas, de agentes aduaneros, les estás dando, ¿cuál sería un consejo? Si se acuerdan de nada más, lo más importante. Mira, lo más importante es justo tener perfectamente todo documentado. La base va a ser siempre, y creo que lo tocaste, la clasificación arancelaria es el punto medular para poder determinar el éxito de la transacción, ¿no? O sea, si yo tengo un producto y tengo perfectamente documentada qué clasificación arancelaria se tiene, con eso todo lo demás va a ir fluyendo, porque de ahí dependemos cuáles son las regulaciones que se deben tomar en cuenta, no solo para la importación, sino para la exportación, el pago de impuestos, ¿no? En caso de que fuera necesario, porque aún y cuando nosotros en México tenemos muy pocas fracciones, me parece que son 6 en toda la tarifa, que están grabadas a la exportación, de ahí dependerá toda esa parte, ¿no? Y las condiciones de su mercancía. Si vamos a hablar de transportación, justo, ¿cuál es la protección en cuanto a empaque, embalaje y condiciones de transporte? Y en lo que respecta a la agente aduanal, un monitoreo permanente, aun y cuando son socios estratégicos, recuerden que los responsables siempre ante la aduana van a ser ustedes como importadores o exportadores. Entonces, existen ciertos puntos de una responsabilidad solidaria, pero no depende totalmente de la agente aduanal y para la autoridad los responsables siempre serán ustedes. Sí, Entonces, lo lo más sé. importante es justo eso, tener conocimiento de mi producto y tener perfectamente documentado en todo momento qué es lo que se tiene. Me encanta, Christopher, gracias. Muchas gracias por A acompañarnos el ustedes. día de hoy. Me encantaron las preguntas. Vamos a compartir más con todos ustedes y si quieren seguir y continuar con más trabajo con Christopher, les mandaremos la información para que tengan eso. Christopher, may the force be with you. Ese es mi lado de Star Wars, que la fuerza esté contigo, que disfrutes el fin de semana. Y ahorita invito a Kenia para que venga aquí. Kenia, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Aquí muy entretenida con la información que Christopher nos ha compartido, Oye, muy útil y justamente, pues listo para platicar más, un poquito más de todos estos temas que son tan interesantes. sí, y no sé, Christopher, no te vayas muy lejos, creo que no sé si puedes quedarte con nosotros unos minutos más mientras Claro, que yo aquí empezamos estoy. aquí la presentación. Kenia, y vamos a hablar hoy, vamos a seguir. Christopher dio una presentación tan buena que creo que no vamos a hacer mucho repaso de lo que ha presentado. Vamos a empezar un poquito antes de que sigamos en este tema. Quiero es repasar un poco lo que aprendimos la semana pasada, ¿no? Que fue muy interesante y que fue no la semana pasada, el módulo pasado, creo que fue hace 2 semanas o 3 semanas, el tiempo pasa rápido, y hablamos de almacenaje, ¿no? Y creo que eso es un tema que a veces como pymes o como empresas, pues dicen, no necesito almacenaje, ¿cómo funciona? Pero estamos viendo más y más la necesidad de las pymes y aprendimos cuáles son esos conceptos básicos, ¿no? Que deben tener en cuenta, cuáles son las estrategias logísticas para que tengan en cuenta cuando lo van a utilizar, porque todo esto va relacionado con el cliente de las empresas, ¿no, Kenia? Y es, si el cliente espera que el producto llegue a tal momento, o si van y llegan y compran y no cae en cuenta el empresario de que el inventario se acabó y entonces no está manejando bien lo del almacenaje, esto causa problemas, ¿no? Totalmente, totalmente. La verdad es que el almacenaje es uno de los factores clave porque justamente es donde vas a guardar tu mercancía y la disponibilidad de tu producto, cómo va a ser, ¿no? Hablábamos incluso de los tipos de almacenajes, del tipo de producción que tienes, de si tienes tu almacenaje propio, o sea, tu almacén tú lo construyes o rentas un almacén o hay otro tipo de opciones para que tu mercancía siempre esté disponible de acuerdo a la temporalidad y de acuerdo a la necesidad, ¿no? De tu mercado. Ujú. Entonces, aquí también tenemos 6 recomendaciones, que era configurar el programa de cumplimiento de proveedores, justamente esta parte, ¿no? Si está listo mi producto para poder vender posteriormente, por lo tanto, pues tienes que tener un almacenaje de materias primas, de producto en proceso, de producto terminado, ¿no? Establecer una notificación de envío. Las notificaciones electrónicas hoy por hoy nos ayudan a tener información de primera mano y al momento, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a gestionar este inventario? Decía, si el dueño de la empresa sabe que ya no hay inventario, bueno, y notificarle inmediatamente porque hay que resurtir y hay que tener siempre a la mano todo el producto. Toda la ventaja de automatizar los procesos, eso nos ahorra dinero, nos ahorra tiempo y nos ayuda a ser mucho más eficientes. De esta manera podemos tomar decisiones mucho más inteligentes dentro de nuestra cadena de suministros. También minimizar los pasos porque obviamente cuando analizamos muy bien toda nuestra cadena nos damos cuenta que vamos a ahorrar en esas pequeñas cosas que parecen no importantes, pero que en realidad cuando hacemos la suma de tiempo, de movimiento y de costo asociado, nos vamos a dar cuenta que mientras menos pasos tengamos, mucho más eficientes vamos a ser, ¿no? Claro, Hablamos. y Kenia, y perdóname, te interrumpo ahí, todos estos pasos ahí que los estás describiendo y si tenemos nuestras pequeñas o microempresas que nos escuchan, no necesariamente tiene que ser que cada uno lo haga todo, ¿no? O que utilicen todo un gran espacio porque pues ahí se va todo el dinero que se está ganando de la empresa, pero existen ahora servicios que se hacen más pequeños o que se alquilan espacios pequeños. Por ejemplo, mencionábamos en Estados Unidos, nosotros, UPS, por ejemplo, tiene lo que se llama el Where to Go o el e-fulfillment, donde las pequeñas empresas pueden alquilar solo un pedacito donde se les maneja el inventario con los clientes sin tener que ser tan grande, ¿no? Que a tu punto todos estos pasos no necesariamente se tienen que usar todos, pero el mercado está cambiando tanto que está ofreciendo soluciones más pequeñas. Totalmente, incluso tuvimos la presentación con el equipo de Amazon que nos explicaba, ¿no? Precisamente cómo ellos
tienen este servicio donde tú puedes llevar tu mercancía a uno de sus almacenes y desde ahí distribuir en Estados Unidos con la venta, con esta ayuda tan grande, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que tenemos hay muchísima información al respecto. Lo importante, y volviendo al punto que siempre regresamos, es conoce tu producto. ¿Cuál es lo que tu producto necesita? Y todo va relacionado a eso, a qué producto tienes, y de ahí surge todo lo demás, ¿no? Qué transporte, qué almacenaje, qué proceso aduanero, todo tiene que ver con tu producto. Claro, Bueno, y los paquetes. Perdón, sí. No, te iba a decir que los que quieren ver si perdieron el almacenaje, muy importante este tema, siempre bromeo y digo, si no pueden dormir entre 1 y 2 de la mañana, aquí hay un buen, un buen video. Este es un buen video de referencia, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo aquí es una referencia que ustedes pueden ir y revisar y escuchar otra vez las preguntas en este tema tan importante. Y yo creo que veo la mirada de Isela en mí de que estamos con el tiempo ahí corriendo en esta parte, pero íbamos a hablar de 2 casos aquí y ya nos dio tan buena presentación Christopher, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, estábamos hablando tenemos a Julia, que es una emprendedora queretana con 2 años de experiencias, vende bicicletas hechas a mano en su tienda en Santiago, Querétaro y por internet, y quiere expandir su negocio hacia Europa y Estados Unidos. Conoce el mercado, pero no sabe cómo exportar internacionalmente. Entonces, está haciendo su investigación y aquí les voy a pedir a los participantes que nos pongan ¿qué preguntas debería hacer Julia para escoge un transportista de carga, lo que en inglés llaman freight forwarder, ¿no? Ese es el término en inglés, o un agente aduanero, o ambos, o qué creen? ¿Cómo sería? Aquí voy a invitar a Christopher que participe con nosotros en este ejercicio. Y ambos le pueden ayudar, pero tiene que tomar la decisión. Y ustedes ya escucharon la presentación de Christopher, de cuáles son las diferencias de los dos. ¿Qué tal si me escriben en el chat los participantes? ¿Ustedes qué creen que sería importante? ¿Cómo van a hacer esa etapa de envíos y cómo se va a manejar ese proceso? ¿Qué creen ustedes? Christopher, ¿tú qué opinas? ¿Qué debería hacer Julia? ¿Cómo la asesorías? Primero contactar a estas UPS. No, mira, la verdad es que uno de los puntos importantes es efectivamente, ustedes lo han comentado, quiere exportar a Estados Unidos, quiere exportar a Europa. Primero definir qué es lo que se debe, cuáles son las rutas específicas, cuál va a ser la transportación y cuáles son las características de las bicicletas, ¿no? Tiene que ver mucho la composición de la bicicleta, el estilo de la bicicleta. Primero analizar y acercarse con el agente aduanal para determinar las características técnicas en materia de comercio exterior para poder exportar estas bicicletas. En cuanto a composición, y algo muy importante ahí también, si hay un acuerdo comercial entre México y España, ese es el otro punto. Si va a España o a Europa, ¿no? Dependiendo de dónde vaya. Exactamente, pero dependerá primero de la clasificación arancelaria, porque podemos hablar de una bicicleta de carreras, podemos hablar incluso de una bicicleta de bambú, ¿no? Que son casos muy, muy opuestos y que dependerá de la clasificación arancelaria saber si está o no negociada en alguno de los tratados. Esos tratados nos van a permitir conocer si hay una preferencia arancelaria que nos va a ayudar a disminuir nuestros costos. Que puede aprovechar, ¿no? Exactamente. Y Kenia, aquí viene, ¿vale la pena o no? Por ejemplo, si está en Querétaro, va a ir a Estados Unidos, empecemos, digamos que va primero a Estados Unidos, hizo el análisis que Christopher le mencionó, le dio el consejo, y resulta que considera en su análisis de mercado que va a tener como buenos 20 clientes, ¿no? Ahí tal vez le conviene saber cómo va a manejar el almacenaje, si es más, le sale más económico estar cerca del cliente, mandar todo de una o una por una, ¿no? Correcto, tiene que ella evaluar cuál es si tiene 20 clientes, a lo mejor están dispersos por todos los lugares de Estados Unidos, por ejemplo, y no tiene un punto central, entonces tendría que determinar cuál es la mejor manera de llegar a esos 20 clientes, ¿no? Quizá estar en una zona, entonces buscar un almacenaje en medio donde sea fácil acceder para todos los puntos.
Claro. Y aquí, bueno, entonces este es un caso con que empezábamos la conversación. Después Christopher nos dio toda la presentación de la diferencia entre uno y el otro. Y aquí algo que para poner en forma visual, lo que hablaba Christopher un poco es cuál es ese proceso de exportación, ¿no? Y qué se maneja en cada punto. Aquí no incluimos, que ese es otro módulo que no sé si lo vamos a hacer ahorita en esta etapa de esta universidad que estamos haciendo ahora, pero los Incoterms se vuelven muy importantes, ¿no? De cómo los mencionó Christopher, de cuáles son esos detalles, a dónde vamos y quién hace qué, cuándo, ¿no? Y quién cubre qué, cuándo, en qué proceso, pero tienen obviamente lo que pensar como empresa, cuál es el transporte de la exportación, quién va a recoger la mercancía, dónde, ¿no? Desde dónde empieza, si hay un despacho de exportación de aduana, no sé si, no todos los países tienen controles de exportación, en el caso de México hay diferentes situaciones, pero si no hay requisitos, pero hay que manejarlo, ¿no? ¿Qué se comunica a las autoridades? ¿Dónde se va a llegar? ¿Quién maneja el recibo del producto? ¿Cómo se manejan todos los documentos y toda la información? Eso es muy importante y creo que lo que decía Christopher, muy importante. Ustedes, a pesar de que sea un transportista o que sea agente aduanal, ustedes son los responsables últimos ante las autoridades de la información que se está mandando. Entonces, esto es importante. El despacho de importación de aduana, que es la verificación. Entonces, aduana se está encargado de dos cosas. Uno, de cobrar los impuestos y tarifas que sean necesarios cuando está en nombre del gobierno. Y dos, verificar que lo que está entrando está, uy, se me va a salir el pocho, ¿cómo se dice? Compliant, que cumple las leyes establecidas, sí, por estados. ¿Se dice pocho? No, perdón, sí, en inglés cumple las leyes establecidas por las agencias que vayan a cubrir el producto que ustedes tienen. Yo siempre digo, si es un producto que va a tocar la piel va a entrar por la boca, necesita licencias. Eso sí, Kenia, lo vemos mucho, ¿no? El Food and Drug Administration, si están mandando a Estados Unidos, o APHIS, o lo que sea, si son plantas, todo esto es importante que ustedes conozcan bien esto porque va a impactar el despacho de aduanas. Totalmente. Y además, prever y estar bien informado previo a mandar el embarque te va a ahorrar mucho tiempo, muchos dolores de cabeza y sobre todo dinero. Entonces, es muy importante que todo esto lo tomen en cuenta dependiendo de su producto para que vayan a la segura. Exactamente. Y bueno, el manejo al destino y a donde vayan, el destino de la distribución, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí ya sí se me pasó el tiempo y bueno, no vamos a, esto yo creo que lo mencionó Christopher, pero se los vamos a mandar también. Acuérdense, tengan en cuenta estos características que son importantes cuando vayan a seleccionar a un transportista o a un agente, un transportista de carga o a un agente aduanal. Tomen en cuenta estas cosas porque es importante para tener confianza en su negocio y que llegue el producto a su cliente. No hay nada más frustrante para un cliente que compre un producto y que nunca llegue y fue por falla en aduanas o falla en transporte. Eso les daña mucho a ustedes su credibilidad, ¿no? Entonces, aquí teníamos estos tres casos que hablan de diferentes opciones, si conocen o no conocen un agente aduanal. No los voy a compartir porque se me pasó el tiempo. Christopher, Ken y yo estábamos charlando muy rico y pues no nos quedamos, pero sí se los vamos a mandar. Lo que sí vamos a dar las conclusiones en este sentido. Es importante que ustedes trabajen con alguien que conozcan lo que están haciendo, porque a veces, como decía mi abuelito, lo barato sale caro, ¿no? Pensar que ustedes están ahorrando por algo, pero siéntanse seguros que tienen esa seguridad de cadena logística, de dónde van, hacia dónde llegan, ¿no? Y yo creo que eso lo hablaba Christopher. Conozcan bien sus productos, pero también, y conózcanlos bien para que ustedes puedan manejar mejor esa conversación con los expertos. ¿Verdad, Kenia? Y tener esto en cuenta. Y mira, un consejo, la verdad es que a la hora de conocer el producto, también ya con la tecnología hay muchos sitios donde puedes verificar la información
general de tu producto. Por lo menos decía por ahí, había una pregunta, que cómo asegurarte que un agente aduanal no te esté engañando. En la medida que estés informado, vas a poder llegar con el agente con una base. Si bien no eres el experto, porque por eso lo vas a contratar, si tienes ya información que te va a ayudar a ti a la hora que te quieren engañar, puedas decir, yo leí, yo vi, yo me informé en la universidad de UPS, me informé, y eso no es lo que no hace sentido, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, tomar la iniciativa y autoeducarse, aprender estos detalles, y ya con eso vas con el agente y te tiene que hacer sentido todo lo que estás hablando, ¿no? Entonces, y pues eso te va a ayudar justamente a esto, ¿no? A que no haya errores, a que tú estés más tranquilo, porque exportar, la verdad es que al principio es complejo cuando no sabes, pero una vez que encuentras el camino, la verdad es que se puede volver algo súper rentable para ti, vas a vender más, vas a tener oportunidad de llegar a otros mercados, pero el chiste es ese, la primera vez que salga todo bien, para que en el camino aprendas y sobre eso puedas irte sobre ese camino todo el tiempo. Y creo que lo hablábamos el módulo pasado, puedes diversificar el riesgo, estás exportando con tu mercado doméstico o exportación, te ayuda a diversificar un poco los movimientos económicos. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Vamos a hablar un poquito, esto es lo que viene, otros temas muy interesantes, y vamos a hablar de la logística del comercio electrónico, porque es interesante, estamos hablando de todos modos, en comercio electrónico no va a compra y todo eso, pero tiene que ser físicamente el producto transportado, y lo que habló hoy Christopher, lo que hemos hablado con Kenia, se vuelve importante. Ustedes ponen todo, estos son pedazos de rompecabezas y los van a poner juntos para que puedan manejar mejor cómo se maneja esa logística del comercio electrónico, cuál es la experiencia del consumidor. Porque así como estamos hablando de ustedes, el consejo que les estamos dando, en esa presentación vamos a darles la perspectiva de su cliente. ¿Cuál es lo que el cliente está viendo en cada uno de los pasos y cuáles son esos puntos que le hacen al cliente decir, no, pues mejor no compro esto o ya no me gusta esta empresa? Porque eso es lo que a ustedes les debe mantener. Ustedes, los clientes leales son los que más ayudan al crecimiento de las empresas. Y obviamente ahí pueden ver los otros temas, terminando con embalaje, que es tan importante. Creo que Christopher lo mencionaba, ¿no? Volumen y peso, y el embalaje se vuelve algo muy clave porque puede cambiar la información. Entonces, aquí les das ¿cómo se dice? ¿Les recuerdas del concurso? De nuestro concurso, que al final de los módulos de entrenamiento pueden obtener estos premios que UPS está ofreciendo. ¿Cómo van a hacerlo? Bueno, primero se tienen que registrar con nuestro código QR cuando termine todos los módulos, y de ahí van a tener que enviar un ensayo de participación en donde van a estar hablando de toda la información, todo este rompecabezas que hemos construido para ustedes. Y los premios son, el primer lugar va a poder tener una cuenta de envíos con nosotros y va a poder realizar sus primeros 5 envíos de paquetería realizar sin costo, totalmente gratis, y después va a quedarse con un 60% de descuento para sus siguientes envíos. El segundo lugar va a tener una cuenta también y sus 2 primeros envíos van a ser gratis y el descuento que va a obtener va a ser el del 55%. Entonces creo que es muy atractivo, esto les va a ayudar muchísimo, son descuentos muy, muy importantes. Así que los invitamos a que continúen con nosotros cada 15 días en estos módulos y que al final se inscriban y preparen su ensayo con todo lo que hemos tratado de explicarles y transmitirles con la ayuda de Christopher y de nuestros invitados, y pues para que su ensayo sea el ganador y puedan tener acceso a estos premios. ¿Sabes qué me encanta, Kenia? Cuando digo la palabra ensayo, me siento que volví a la prepa. Estamos en la universidad. Sí, que vamos a la universidad. Estamos en la universidad, no hay que escribir el documento. Bueno, con esto aquí les mandamos más información. Gracias por la participación. Christopher, ¿algo más o ya quedamos? Por el contrario, muchas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias, Kenia. ¿Alguna palabra de despedida? Nada más invitarlos a que estudien, a que vean todos estos módulos. No sé si a la 1 de la mañana es una buena hora, pero a la hora que ustedes puedan, es muy útil para ustedes. Acuérdense, información es poder.
Claro que sí, gracias. Nos vemos en 3 semanas. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.